¿Y si hubiese ido en contra? Nace en 1938, en Matanzas, Santander, un niño campesino llamado Luis Uber Sanabria, el segundo de una familia de 8 hijos, 3 mujeres, 4 hombres, una madre y un padre para los que la idea de estudiar o de leer un libro era tan inimaginable como una vida en la ciudad. Su padre, Víctor Sanabria, fue un campesino trabajador con temperamento y chapado a la antigua, sin aspiraciones más allá de la finca, los cultivos y sus animales. Políticamente liberal, pero de prácticas conservadoras y rudimentarias, procuró siempre lo mejor para su familia a pesar de tener normalizado el maltratar física y verbalmente a su esposa e hijos. Todos los niños tenían que aportar al sostenimiento y las labores de la finca. Ayudaban en la siembra, en la cosecha y en la recogida de los cultivos, además de tener que dedicarse a lo que la finca demandara en cuanto a su mantenimiento. Durante la niñez de Uber, la violencia en el campo palpitaba. El conflicto entre godos y liberales estaba en auge. A los 10 años, su finca fue prendida en fuego por los conservadores y su familia desplazada del campo a la ciudad. Con todo lo que tenían incinerado, llegaron a Bucaramanga en busca de una nueva vida y nuevas oportunidades. La familia entera trabajó en lo que pudieran conseguir durante varios años. Con el tiempo, lograron abrir una carnicería en la que se dedicaban a la matanza del animal, la limpieza, el corte y el despacho de la carne. A sus 15 años, cansado de la sangre de los animales y buscando un cambio en su vida, Uber decidió entrar al Colegio Santander. Estudió y trabajó para su sostenimiento y el de su familia. Viniendo del campo y sin haber pasado por un colegio antes, tuvo que luchar para abrirse paso y alcanzar el nivel escolar de sus compañeros. Nunca se quedó atrás. Se apasionó por la lectura, la escritura y la historia, alcanzando sus estudios secundarios y recibiendo el título de bachiller en Filosofía y Letras. En 1963 ingresó a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional y 2 años después se graduó como subteniente de la institución policial, en la que alcanzó el grado de mayor. En 1982 solicitó el retiro del servicio activo y continuó trabajando con el gobierno en el DAS. Posteriormente fue comandante de bomberos de Bucaramanga y culminó en el IMPEC, donde ejerció como administrativo hasta el año 2003. Uber fue siempre un hombre de temperamento fuerte, de carácter forjado en base a la violencia, injusticia y disciplina que le otorgó la carrera policial. Como hombre criado en un contexto familiar machista y conservador, replicó con sus esposas el trato que su padre tuvo con su madre. Tuvo 3 matrimonios en los cuales se aseguró siempre de probar, desde un autoritarismo sin razón, que él era el hombre de la casa, el que traía el sustento a la familia y el que decidía qué se hacía y cómo se hacía. Entre sus 3 matrimonios tuvo 5 hijos a los que amó, sin demostrarles nunca lo que sintió. Como hijo falta de afecto físico y verbal por parte de su padre, replicó con sus hijos el mismo actuar frío y serio. Fue un padre ausente desde el afecto. Quiso dejar un legado desde su verdad, encarando la violencia que vivió en la niñez y en su vida como policía, publicando un libro sobre ello titulado Un desplazado de 1948, en el que relaciona su vida con hechos y actores políticos de la historia de Colombia. En el 2015, Uber fue diagnosticado con cáncer y Alzheimer, y desde 2020 está internado en un centro geriátrico en donde solo puede esperar el pasar del tiempo. Es aquí donde me pregunto, como la hija menor de Uber, ¿qué podría haber pasado si mi padre hubiese abogado más por la reconciliación y el perdón? Y si hubiese entendido que las violencias se perpetúan a través de las ideologías que reiteran dinámicas de poder bajo un discurso que aboga por la violencia como único camino de solución. Es aquí donde pienso que si mi papá hubiese sabido que la perpetuación de violencias no se da únicamente desde una de las partes y que el autoritarismo patriarcal también es una forma de violencia, como la violencia que él vivió cuando era pequeño y la cual rechazó toda su vida, quizás, solo quizás, las cosas serían diferentes ahora. Y es que esta historia que cuenta la realidad que viven y han vivido familias enteras vulnerables que nada han tenido que ver con este conflicto de ideologías que se ha encargado de encaminar su camino en las violencias, tiene que ver realmente con la resiliencia, con la dedicación y con el deseo de salir adelante por encima de la adversidad. Tiene que ver realmente con encontrar el camino del perdón desde la reflexión de una historia de vida que demuestra que desde la reconciliación es el verdadero camino para la no repetición de las violencias que se perpetúan a partir de quedarse en el odio del pasado. De esta historia nace Lumbre,
una marca que dialoga desde la importancia de la reconciliación entre generaciones basada en los conflictos que han generado los choques ideológicos y la manera en la que ambas generaciones, la que vivió el conflicto y los hijos de ésta, entienden las formas contemporáneas de perdón. Desde Lumbre apuntamos por la comprensión y la empatía. Comprensión, entendiendo que las dinámicas que vive la generación mayor no son aceptadas por las nuevas liberales de reconciliación que demanda la sociedad contemporánea, y empatía desde el entendimiento de que las anteriores dinámicas se debieron a la perpetuación de las violencias y represiones basadas en una sociedad patriarcal que encontraba soluciones en perpetuar dichas violencias. Resiliente, crítica y emancipadora. Lumbre busca unir la brecha ideológica generacional desde la reconciliación, teniendo como base la comprensión y el perdón. Lumbre es empática, conciliadora, desapegada del pasado y al resentimiento que marcó a toda una generación. Lumbre representa a estos jóvenes que crecieron bajo un modelo de crianza autoritaria que les permitía pocas posibilidades de expresión y autonomía identitaria, que tienen la capacidad de tomar distancia y comprender el contexto en el que sus padres crecieron, reconociendo que el autoritarismo heredado del abuelo a padre tiene que ver con dinámicas patriarcales obsoletas para lo que demanda la contemporaneidad. Adultos que han perpetuado prácticas de crianza autoritarias en sus familias, pero que empiezan a ser conscientes de cómo el patriarcado influye en sus formas de pensar y actuar. Adultos que sienten una profunda desconexión con la contemporaneidad y que quieren ser parte de la unión necesaria de las nuevas formas de pensar y entender el contexto, para así avanzar en una sociedad que clama por la reconciliación y perdón. Esto es Lumbre.